Vamos a dar lectura desde los versículos 7 al 11. Y le puse un título a esta predicación, es Paciencia en medio de la aflicción hasta la venida del Señor. Un poco largo, pero eso es lo que tenemos que hacer, esperar hasta la venida del Señor. Vamos a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por, Señor, permitirnos llegar a este lugar de reunión, Señor, para poder cantarte, adorarte, Señor, compartir, tener comunión unos con otros, pero también ahora para poder escuchar tu palabra. Señor, te ruego que me utilices para poder expresar tu palabra, Señor, de forma clara, y también que los hermanos puedan oír de forma sencilla y clara, Señor, para edificación de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, como siempre es necesario antes de comenzar a hablar de cada uno de estos puntos, de estos versículos, recordar los versículos anteriores, ¿sí? Y anteriormente habíamos visto que nuestro hermano Jonathan nos predicaba acerca de algunos ricos acaudalados que decían ser creyentes, pero que estaban oprimiendo a sus hermanos que trabajaban para ellos y que no habían recibido absolutamente ninguna retribución por su trabajo. Entonces los hermanos empezaron a orar, empezaron a clamar, y dice Santiago que las oraciones de ellos llegaron a los oídos de Dios, a los oídos, dice, de Jehová, de Dios de los ejércitos. Y Santiago les recuerda a los ricos que su pecado no era el hecho de ser ricos, como usted mismo también lo recuerda, sino que el pecado de ellos era utilizar mal sus riquezas, ¿sí? No pagándole un salario justo a quienes habían trabajado sus tierras. La realidad, hermanos, es que no sabemos si estos ricos se hayan arrepentido, no lo dice el texto, pero lo que sí sabemos es que Santiago hizo lo que tenía que hacer, y que es exhortar a cada uno de ellos para que ellos vivan de una forma diferente. Ahora Santiago se va a dirigir a otro grupo, y justamente a aquellos que fueron ofendidos, a aquellos que no recibieron el salario, a aquellos que no recibieron la paga por su trabajo. Y estos son aquellos hermanos que trabajaron las tierras. Pero Santiago se va a dirigir no para que ellos se levanten en una revolución proletaria, no para que ellos hagan la revolución como los sindicatos hoy en día, ¿no?, que llaman a la gente a la revolución, sino para que ellos tengan paciencia en medio de las aflicciones que están viviendo, en medio de la prueba que ellos están atravesando. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Obviamente estos ricos estaban haciendo algo malo y iban a recibir un justo juicio. Pero el enfoque de Santiago es que aquellos que fueron ofendidos, no reaccionen de la misma manera que los ricos, siendo injustos, quejándose unos contra otros, sino que tomen una iniciativa diferente. Que ellos puedan pensar en no quejarse contra aquellos que ofendieron sus vidas.
Entonces, la predicación de hoy se llama, como dije antes, paciencia en medio de la aflicción hasta la venida del Señor. Versículo 7, le invito a que lea conmigo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora sí, cada uno de nosotros podemos comprender el motivo por el cual Santiago les pide paciencia. Ellos fueron estafados, pero no debían pagar mal por mal. Como dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. No paguen a nadie mal por mal, ni maldición por maldición. Ahora, esta palabra paciencia refleja una actitud decidida que tienen que tener cada uno de ellos y firme de mantener la calma en medio de las dificultades de la vida. Ellos tienen que resolver, decidir, mantener la calma en este tiempo, en esta etapa difícil. Tenemos que recordar, hermanos, que estos hermanos venían de una persecución. Si usted va al capítulo 1, versículo 1, dice Santiago, a los hermanos que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ellos vivían todos juntos, unidos en Jerusalén, se tuvieron que dispersar por todos los lugares. ¿Por qué? Por motivo de la persecución. Pero ahora no solamente ellos reciben persecución, y hace muy poco que ha sucedido la persecución, sino que ahora están siendo ofendidos por sus mismos hermanos. Y Santiago les está pidiendo calma en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta de dificultad y de aflicción que están viviendo. Entonces, de la misma manera también Santiago y nosotros esperamos, hermanos, tener paciencia en medio de las diferentes dificultades de la vida. Si vos, hermanos, estás atravesando algún tipo de dificultad, no creo que a este nivel, porque no sé si alguno de nosotros hemos experimentado este nivel de persecución, de tenernos que ir de un lugar porque nos persiguen, no por el hecho de que pecamos, no por el hecho de que estamos haciendo malas cosas y nos escondemos de la gente, sino por el hecho de predicar el Evangelio, por el hecho de llevar el Evangelio de Jesucristo a todo lugar. Por ese motivo ellos estaban siendo dispersados por todos los lugares. No sé si nosotros tenemos ese nivel, o hemos llegado a ese nivel de persecución en nuestra vida, pero sí, seguramente, atravesamos situaciones difíciles que tenemos que decidir si mantenernos firmes en el camino de Dios o hacer lo que nosotros, o lo que ese momento determina para cada uno de nosotros. Quizá tomar una mala decisión es expresarnos mal. Quizá tomar una mala decisión es quejarnos en el momento que sí, quizá todo está dispuesto ahí para que nos quejemos, ¿no? Nos trataron mal, nos hicieron daño, nos maltratan, ¿y qué queremos hacer? Quejarnos. Queremos expresarnos porque decimos, pero me siento ofendido por lo que me está pasando. Necesito que alguien me escuche. Pero resulta que Santiago les pide a los hermanos paciencia. ¿Y cuál es el límite de esa paciencia? Hermanos, el límite que Santiago espera que estos hermanos tengan paciencia es hasta la venida del Señor. Ese es el límite. Es decir, la paciencia no tiene límites. Nuestra paciencia no debe tener límites. Debemos ser pacientes constantemente. Todos nuestros días, hasta inclusive la venida del Señor. Ese es el límite que Santiago espera que ellos tengan, hasta la venida del Señor. Segunda parte del versículo dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez esa palabra nuevamente aparece, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y como Santiago nos tiene acostumbrados, constantemente nos tiene acostumbrados a mostrarnos ejemplos de la vida cotidiana y ejemplos de la naturaleza, ¿sí? En Santiago 1:10, Santiago habla del rico y dice, el rico pasará como la flor de la hierba, ¿sí? En Santiago 3:6, Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
Y ahora Santiago, para que podamos pensar de qué manera esperar en la justicia divina, que vendrá con la venida de Cristo, el que toma un ejemplo que sus hermanos ven constantemente en ese momento. Y es el ejemplo del labrador, un hombre que está trabajando la tierra, que está ahí esperando que venga la lluvia temprana, que venía a principios de octubre. Llovía, esperaba en octubre y noviembre la lluvia temprana. A partir de diciembre él empezaba a trabajar la tierra, porque en Jerusalén la tierra es muy dura, no es como acá, que constantemente llueve, que constantemente tenemos buenos climas. Esta es una tierra altamente bendecida, ¿no? Pero en ese lugar hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. De octubre a noviembre, la lluvia temprana, el labrador esperando que llueva, llega la lluvia, a partir de diciembre él empieza a trabajar. Diciembre, enero, febrero, marzo. Ahí, en marzo viene la lluvia tardía. Marzo y abril llueve. Y el fruto aparece después, marzo, abril, mayo. En mayo aparece el fruto. Mire todo el tiempo que este labrador estuvo esperando para recibir el fruto de su trabajo. De la misma manera nosotros tenemos que esperar con paciencia, atravesando estas aflicciones, hasta la venida del Señor, hermanos. Y esperar en la justicia retributiva de Dios, porque cuando venga Cristo va a venir para salvar a los suyos, pero también para juzgar a aquellos que le hicieron daño a sus hijos. ¿Amén? Por eso debemos tener cuidado también cómo nos tratamos unos a otros, cómo es el trato entre hermanos. No podemos estar constantes, por eso Santiago siempre decía, no se ofendan unos a otros. Constantemente tenemos que tratarnos bien, porque Dios no va a tolerar que le hagan daño a uno de sus hijos. Dios es juez justo, hermanos, y Él va a juzgar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, como decía anteriormente, conforme a lo que hicimos bien o lo que hicimos mal en el cuerpo. No para perdición de nuestras almas, pero sí para quitarnos recompensa. Tened también vosotros paciencia, dice, y afirmad vuestros corazones. Versículo 8. Perdón porque no lo había anotado acá en las hojas, pero versículo 8. Tened vosotros paciencia, otra vez la palabra paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez aparece esta frase, esta palabra, tened paciencia, pero ahora va de la mano de afirmad vuestros corazones. Esto quiere decir que ellos no deben dejarse vencer por las circunstancias, ya que el Señor volverá para recompensar a los suyos, y ellos, como cada uno de nosotros, debemos comprometernos con la causa del Evangelio al punto de estar firmes y ser valientes ante la decisión de seguir a Jesús, a pesar del sufrimiento. Porque no es una decisión fácil de seguir a Jesús. No es que de un día para otro voy a decir, voy a seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica negación. Seguir a Jesús implica sufrimiento muchas veces. Sí, vienen muchas bendiciones de parte de Dios. ¿Sí? Tenemos todas las bendiciones en Cristo. No nos hace falta nada en Cristo. Tenemos todo lo que recibimos de Él. Pero además de eso, si somos bíblicos, tenemos que hablar también de que sufrimos por causa de Cristo. Si no le hablamos a la gente que va a sufrir por causa del Evangelio, le mentimos. Omitimos una verdad y no le estamos hablando el Evangelio completo. Está bien cuando usted vaya a predicar el Evangelio, no le diga, mirá todo lo que vas a sufrir por Cristo. Eso es cuando venimos a la iglesia a aprender, a entender. Le vamos a hablar del amor de Dios, de que Dios vino y dio a su Hijo, que su Hijo murió en una cruz para salvarlos, que Él es el único que puede darle perdón por sus pecados. Le hablamos con amor a las personas, ¿verdad? No tratamos de estar condenando constantemente. No somos quienes para condenar a nadie. La palabra es la que condena y la palabra es la que salva. Ahora a nosotros nos corresponde vivir de una manera decidida para seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es una decisión fácil. El Señor decía, el que va a edificar una torre, primero piensa si va a tener dinero para poder edificar esa torre.
Porque si no, cuando empieza a edificar después, dice, no tengo para terminar de construir, y ahí están los burladores, ¿no? Mirá, no puedo terminar. Ese es el ejemplo para seguir a Cristo. Nosotros tenemos que tomar una decisión, hermanos. Sí, tenemos una teología que entendemos que el Señor nos lleva, que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y es correcto, es verdad. Pero tenemos que tomar decisiones como cristianos. Hemos sido salvados, somos nueva criatura. Tenemos la posibilidad ahora de decidir bien. Antes no podíamos, todo el tiempo pecábamos, todo el tiempo decidíamos mal, constantemente el pecado. Ahora tenemos la posibilidad de poder decidir bien porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y podemos tomar buenas decisiones que antes no podíamos tomar. Ahora, cuando hablamos de la venida de Cristo y del eminente regreso de Cristo, imagínense, Santiago le estaba diciendo, el Señor va a venir pronto, es inminente. Imagínense ahora la inminencia de la venida de Cristo. Estamos más cerca que nunca de este evento. Pero nosotros no tenemos que temer, porque somos creyentes en el Señor. Tenemos que esperarlo con gozo, con anhelo, de que Él regrese. No temer a la venida, no sé si a los jóvenes quizá le ha pasado, a mí me ha pasado cuando era más joven, de ver a mi mamá y mi papá por ahí, de repente no verlos más y dije, se fueron con el Señor. Y yo me quedé. No sé si le ha pasado. A mí me pasó un montón de veces. Pero no debemos tener ese temor. Pues ese es un temor de una persona inmadura. Nosotros debemos tener el temor en madurez, pero decir, Señor, anhelo tu venida. Señor, te espero. Señor, quiero que regreses. Ven, Señor, como dice Apocalipsis. Ven, Señor, ven por tu iglesia. Tu pueblo te espera, te anhela. Ese es nuestro deseo, que el Señor vuelva por su iglesia, que el Señor regrese y es pronta su venida. También Pedro nos habló en 1 de Pedro capítulo 4, si usted lo quiere buscar, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Pedro dice en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 10, 25, también nos dice, también no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Romanos capítulo 13, versículo 12 nos dice Pablo, la noche está avanzada, y este es un texto que me encanta. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Qué gloriosa palabra, de comprender de que, sí, aunque las tinieblas están avanzadas, ¿qué debemos hacer nosotros? Vestirnos con las armas de la luz, hermanos. Entonces, cada día de nuestra vida, viendo el inminente regreso de Cristo, estando a la espera de la venida de Cristo, vestirnos con estas armas de la luz. Entonces, esta venida inminente, hermanos, no debe traer en vos temor, debe traer en vos esperanza de gloria cercana, esperanza de gloria y justicia retributiva, pero no para vos, sino para aquellos que persiguieron a sus hijos, aquellos que fueron malos con sus hijos, aquellos que dañaron al cuerpo de Cristo mientras ellos estaban en la tierra. Hace muy poco, usted sabrá la noticia de, creo que se llamaba Carlos Kirk, Carlos se llamaba Charles Kirk, bueno, Carlos, ¿no? En español. Charles Kirk fue asesinado por un disparo en el cuello y enseguida él murió, no hubo nada que hacer, los médicos no pudieron hacer absolutamente nada. Está bien, más allá de que él era un político, él predicaba a Cristo. Él predicaba del Señor, él predicaba el Evangelio, él hablaba de Cristo. Él hablaba del Evangelio. Y justamente algo que él decía era que el avance de la religión musulmana estaba haciendo estragos en todo el mundo, y no solamente el avance de la religión musulmana, sino el lobby LGTB y todas las letras que siguen. Todo eso se está uniendo, ¿para qué, hermanos? Para perseguir a la iglesia de Cristo.
Entonces, él decía de mantenernos firmes en la palabra de Dios, en compartir el Evangelio. No sé por qué nosotros en este tiempo estamos callados, ¿no? Igual yo sé que esta iglesia no se calla porque estamos hablando, los hermanos van a predicar en la plaza, están predicando el Evangelio, pero en general, en el globo, en todo el mundo entero, la iglesia está dormida, parece. No estamos predicando a Cristo. Cada uno de nosotros debemos predicar a Cristo en el lugar donde estamos. Como estaba hablando el pastor hace un rato, y decía, tal vez no estás sirviendo en la iglesia, pero pon en práctica tus dones ahí donde estás, en este lugar, primeramente, porque es para edificación del cuerpo de Cristo, pero también afuera, cuando vas a tu trabajo, cuando estás en el colegio, cuando estás en la universidad. Yo sé que es difícil, que no es fácil, porque enseguida cuando decís que sos cristiano, ya te miran raro. Cuando presentás el Evangelio, ya te miran raro, como que te marcan de alguna manera. ¿Sí? No recibimos persecución como recibían los hermanos de Santiago, pero sí de alguna manera ya nos miran extraño, ¿no? ¿Qué está diciendo este muchacho? Está loco. Y sí, bueno, la locura de la predicación, la locura del Evangelio. Van a tratarnos así, pero eso no implica que nosotros dejemos de predicar, que nosotros dejemos de hablar la palabra. Al parecer encontraron al homicida, a este líder cristiano, pero otra cosa, hermanos, las personas no comprenden que el dolor momentáneo del ser martirizados por causa de Cristo no es el fin para el creyente. No es el fin para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente, ¿qué posee? Vida eterna. No muere. O sea que la muerte de ese hombre no va a ser su fin. Porque él vive para siempre. Porque creyó en el Salvador, en Jesucristo. Ahora, para quienes sean los verdugos de estos hermanos, será un castigo eterno, un castigo consciente en el infierno que arde con fuego, dice la palabra. No deseamos el infierno a nadie. No es un lugar para que las personas estén allí, la verdad. La palabra dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero los hombres van allí porque rechazan a Cristo o porque nunca escucharon el Evangelio de Cristo. Entonces es responsabilidad nuestra predicar. Sin embargo, estos hombres que fueron los verdugos serán juzgados de una manera severa. La sangre de Abel clamaba cuando lo mató su hermano Caín. La sangre de los mártires, dice Apocalipsis, clama desde la tierra por justicia. Señor, ¿cuándo harás justicia? El Señor vendrá con justicia, hermanos, con retribución. Pero también el Señor vendrá con consuelo para su pueblo. Y nosotros esperamos al Señor para que consuele nuestras vidas. Amén. Para que el Señor traiga consuelo a nuestros corazones de todos los sufrimientos que hemos atravesado en esta vida. Entonces Santiago le dice en el versículo 9, si me acompaña nuevamente, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Para qué? Para que no seáis condenados, dice Santiago. He aquí el juez está delante de la puerta. Este versículo, ¿qué es lo que resume? Resume la forma clara de una posible tentación que estos hermanos que han sido defraudados podrían tener al momento de quejarse. Entonces Santiago, antes de que ellos se quejen, antes de que ellos entren en la queja, en la murmuración, Santiago los detiene y le dice, hermanos, no se quejen unos contra otros. ¿Para qué? Para que no sean condenados. ¿Sí? Santiago antes dijo que aquellos que habían defraudado a sus hermanos iban a ser juzgados, obviamente si no se arrepienten, por supuesto. Si se arrepienten, iban a ser perdonados. Pero ¿qué decía? Las riquezas, sus riquezas, que están enmohecidas, ¿qué decía Santiago? ¿Testificará contra quién? ¿No se acuerda, hermano? Testificará contra vosotros. Esas riquezas iba a testificar contra aquellos ricos que no habían pagado. Obviamente, si esos ricos se arrepentían, el Señor los perdona, por supuesto. Pero en este caso, Santiago les dice, ustedes no sean condenados de la misma manera.
no se quejen. Esa es la manera para no ser condenados. ¿Por qué? Porque el juez está delante de la puerta. El apóstol Pablo, si me acompaña en Filipenses 2:14, también habla acerca de esto, de evitar la queja. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sí? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. ¿Vieron que se puede perder el fruto de nuestro trabajo por la queja? Entonces Juan le dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hermanos, si estás trabajando bien en el Señor, si estás trabajando arduamente en el Señor, no te quejes. Porque cuando viene la circunstancia, lo primero que pensamos es en eso, es en quejarnos. Es en decir, pero ¿por qué me pasa esto? La realidad es que no va a pasar esto, ¿sí? Santiago les dice entonces a estos hermanos: tranquilos hermanos, el juez está delante de la puerta. Y el Señor, si usted ve en algunos versículos del Nuevo Testamento, a veces se presenta como un abogado, ¿no? Él es el que está abogando por nuestra defensa, ¿sí? El abogado defensor ante el trono del Padre. Pero ahora se presenta como juez justo. Ahora se presenta como juez justo. Expresa que Él conoce los hechos y los sufrimientos que están atravesando sus hijos. Entonces, nosotros desde nuestro lugar, ¿qué es lo que debemos hacer? Es encomendar todo al Señor. Es encomendar todo lo que nos sucede al Señor. Nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra angustia, todo debemos encomendar al Señor y ser pacientes. ¿Hasta dónde? Hasta la venida del Señor. Versículo 10, del capítulo 5. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Si hay un ejemplo para tomar, son los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo vivieron ellos? Sufrieron por causa de Cristo. Jeremías constantemente llorando por un pueblo que no se arrepentía, pero no solamente llorando, como dice Jeremías 20:2, él fue rechazado, Jeremías fue perseguido, fue golpeado, fue maltratado. O sea que no solamente sufría por el pueblo que no se arrepentía, sino que también sufría porque era perseguido, era maltratado, era golpeado, injustamente, por supuesto. Elías fue también un profeta perseguido por el nombre de Dios. Después de dejar en ridículo a los profetas de Baal, ¿sí? Y de ganar esa batalla, ¿qué sucede? Elías tiene miedo de una mujer, ¿no? De Jezabel. ¿Y qué hace? Huye y se esconde. Como dice Hebreos, algunos fueron perseguidos, fueron maltratados, huyeron, no había lugar donde ellos podían estar. Estos eran los profetas, hermanos. Estos eran los profetas. Entonces Santiago le dice: tomen el ejemplo de ellos que sufrieron, que vivieron una vida de sufrimiento, de dolor, hasta la venida del Señor. Ellos son el mejor ejemplo. De la misma manera, dice Job, capítulo 5, versículo 11 de Santiago: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ellos son bienaventurados. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que vemos también el ejemplo de aflicción de Job, ¿verdad? ¿Cómo vivió Job? Sufriendo constantemente, perdió a sus hijos, perdió sus ganados. Él era un hombre rico, perdió todas sus riquezas. Murieron sus hijos. Su esposa le dice: maldice a tu Dios, ¿y qué? Y muérete. Su esposa le está diciendo esto, terrible, ¿no? Y él: recibiré de Dios lo bueno
y lo malo no lo recibiré. Sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios por este ejemplo de Job. Ejemplo tremendo de sufrimiento y de perseverancia, hermanos. De perseverancia en medio de la aflicción. ¿Recibiremos del Señor todo lo bueno? Por supuesto lo vamos a recibir. ¿Pero lo malo no lo vamos a recibir? También lo vamos a recibir. Pero para no olvidarnos del mejor ejemplo de sufrimiento y de dolor y de angustia y de perseverancia, debemos pensar en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo. En Isaías 53:7, Isaías nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él estaba pasando una aflicción tremenda y podría haber dicho, déjenme de molestar, soy Dios, matarlos a todos en ese mismo momento, seguir su vida, morir de viejo, o tal vez nunca morir. Y no lo hizo. No abrió su boca, fue como oveja al matadero. Sufrió, pero dice que el gozo que vino después de ese sufrimiento es un gozo perpetuo, un gozo eterno. Porque por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó ¿dónde? A la diestra de Dios, en las alturas. Primera de Pedro 2, vamos a leer y ya terminamos. Primera de Pedro 2, 21 y 23. Dice así, pues para esto fuiste llamado, cada uno de nosotros. Piensen usted, para esto fuiste llamado, hermano. Para esto fuiste llamado. Porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Vamos a leer el 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios, hermanos, porque en medio del sufrimiento podemos encomendar nuestra causa al Señor y podemos descansar en Él, que Él está al cuidado de cada uno de nosotros, como un pastor cuida de sus ovejas. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en esta mañana, mediodía, porque nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra. Señor, me has usado a mí, un hombre imperfecto, Señor, para hablar tu palabra perfecta, tu palabra que llega a los corazones, que transforma las vidas, que quebranta, Señor, nuestro pecado y que nos lleva a ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Podemos poner de pie si quieren, hermanos.